Hay un momento en el que todo cambia, cuando el silencio habla más alto que los gritos y una sola frase rompe la ilusión para siempre. No hace falta gritar, no hace falta discutir, solo hace falta claridad y el valor para decirlo. Porque una vez que lo hagas, lo sentirán y lo temerán. Si ya estás harto de hacerte pequeño, si ya estás harto de que te arrastren a su caos, dale al botón de me gusta, suscríbete y no te pierdas nada. Y si estás realmente listo para recuperar tu poder, escribe esto en los comentarios: el velo se ha levantado, que el mundo lo sepa, tu despertar ha comenzado. Hay una frase corta y clara, que provoca algo que la mayoría de la gente nunca espera. No solo interrumpe la manipulación, no solo confunde a un narcisista, sacude la estructura misma en la que se apoyan. Impacta tan profundamente porque no es un arma que se les lanza, es un espejo que se les muestra. Pero antes de revelar esa frase, es importante entender por qué es importante y por qué funciona. Porque no se trata de dominar a otra persona, se trata de despertar al poder que ya existe dentro de ti. La gente suele pensar que los narcisistas temen la confrontación, temen que les griten, temen quedar en evidencia en un momento dramático. Pero eso no es cierto, los narcisistas no se sienten amenazados por las emociones, de hecho, se alimentan de ellas. Cuanto más grita alguien, más energía les da, y esa energía es de la que se alimentan los narcisistas. No es la ira lo que asusta a un narcisista, es la conciencia. La conciencia no grita, no persigue, no discute ni suplica, simplemente ve. Y cuando alguien es capaz de ver más allá de la ilusión, de ver la manipulación, los juegos, el gaslighting, eso es lo que hace que el narcisista entre en pánico. Porque ahora los hilos ya no funcionan, la actuación se viene abajo, el guión que han repetido 1000 veces ya no obtiene la misma respuesta. Es como intentar jugar al ajedrez con alguien que se ha ido del tablero. La razón por la que esa frase tiene tanto impacto es porque proviene de un lugar de calma y certeza, no del caos emocional. Y esa es la clave: cuando alguien se vuelve emocionalmente reactivo, sigue enredado, sigue enganchado, sigue tratando de encontrarle sentido a lo que no lo tiene. Pero cuando se vuelve presente, cuando opera desde un estado de claridad interior, sale completamente del juego, deja de participar. Y para alguien adicto al control, ese silencio es aterrador. El Dr. Joe Dispenza ha dicho: cuando superas el cuerpo emocional, rompes el vínculo energético con el pasado. Eso incluye el cuerpo emocional que ha estado atado al control de otra persona. Cuando una persona deja de reaccionar, se desconecta del ciclo. No es que el narcisista se vuelva más débil, es que ya no tiene acceso al sistema nervioso que solía controlar. Ese es el momento en que todo cambia. Los narcisistas dependen de la confusión, utilizan señales contradictorias, culpa, desviación y encanto para mantener a los demás en la incertidumbre. Esa incertidumbre les da poder, pero la conciencia trae luz, disipa la niebla. No es necesario analizar cada detalle ni ganar cada debate, simplemente se reconoce: esto no es amor, esto no es respeto, esto es control. Esa sola toma de conciencia comienza a deshacer años de manipulación, y aquí es donde entra en juego la frase. Unas pocas palabras pronunciadas no con furia, sino con firmeza, no con miedo, sino con libertad: veo lo que estás haciendo. Eso es todo, simple, directo, sin drama, sin explicaciones, solo claridad pura. Esas palabras rompen el patrón, dejan al descubierto el juego, lo que es más importante, provienen de un lugar al que el narcisista no puede acceder, la conciencia auténtica. Pueden manipular las emociones, pero no pueden manipular la presencia, pueden explotar las reacciones, pero no pueden anular el reconocimiento. Y eso es lo que realmente los perturba. Imagina a alguien que está acostumbrado a pulsar botones y ver cómo la gente se desmorona. De repente, esos botones no funcionan, las reacciones no llegan, las discusiones no comienzan, la culpa no surte efecto. Ahora se encuentran cara a cara con alguien a quien no pueden controlar, y en esa quietud se ven obligados a enfrentarse a su propio vacío. Este cambio no es solo psicológico, es energético. El cuerpo humano tiene un campo electromagnético que refleja su estado emocional. Cuando alguien es reactivo, ese campo es caótico, vulnerable,
abierto a la invasión. Pero cuando alguien se calma, se presenta y se alinea, su campo se vuelve coherente. Esa coherencia repele la manipulación, crea una frontera que el narcisista puede sentir, aunque no la entienda. Y esta es la verdad, los narcisistas no temen perder a los demás, temen perder el control sobre ellos. Cuando el control desaparece, se quedan con su propio reflejo, y no pueden soportarlo. Pero este nivel de conciencia no se alcanza de la noche a la mañana, comienza con una decisión. La decisión de dejar de buscar la aprobación, de dejar de intentar explicar, de dejar de aceptar la confusión como algo normal. Comienza con elegir la paz en lugar del caos, la verdad en lugar de la lealtad a la disfunción. Y eso no es fácil, porque las personas que se ven envueltas con narcisistas a menudo han sido condicionadas a abandonarse a sí mismas. A mantener la paz, a ganarse el amor, a evitar el rechazo, por eso este trabajo va más allá de reconocer patrones. Se trata de reconectarse con uno mismo, con la intuición, con la autoridad interior. Y ahí es donde el trabajo del Dr. Joe Dispenza se vuelve poderoso. Él enseña que cuando alguien cambia su energía, cambia su vida. Cuando pasan del modo de supervivencia al modo de creación, comienzan a atraer experiencias que reflejan su valor, no sus heridas. En su investigación, el Dr. Joe habla del poder de la conexión entre el corazón y el cerebro. Cuando alguien está presente, agradecido y coherente, su cuerpo entra en un estado de sanación, su energía se vuelve magnética, y los narcisistas, que se alimentan de la desconexión, no pueden entrar. Ese es el camino a seguir, no se trata de vengarse, no se trata de desenmascarar al narcisista, ni siquiera se trata de ser comprendido. Se trata de no necesitar nada de eso, se trata de recordar quién es alguien sin que la niebla de la disfunción de otra persona nuble tu mente. Y desde ese lugar, todo se vuelve claro, no todas las acusaciones necesitan una respuesta. No todos los silencios necesitan ser llenados, no todos los sentimientos de culpa necesitan ser desentrañados. A veces, la respuesta más poderosa es no responder, no porque no haya palabras, sino porque no vale la pena jugar ese juego. Así es como termina el ciclo, no con una salida dramática, sino con un regreso tranquilo a uno mismo, a la cordura, a la soberanía. Y cuando alguien llega a ese punto, deja de ver al narcisista como alguien poderoso, lo ve como alguien predecible, repetitivo, poco original. El hechizo se rompe, y el miedo desaparece. Esa es la ironía, el narcisista temía ser impotente, pero en el momento en que alguien despierta, queda claro que nunca tuvo ningún poder real. Solo lo estaba tomando prestado temporalmente de las personas a las que manipulaba. Una vez que alguien recupera su energía, su voz, su concentración, el narcisista se queda sin nada a lo que aferrarse. Se desmoronan ante la presencia de la calma. Así que sí, una frase puede cambiarlo todo, no por lo que dice, sino por lo que representa. Significa que el patrón ha terminado, significa que se ha visto la máscara, significa que la actuación ha fracasado. Y eso es lo único que no pueden soportar, ser irrelevantes para la persona a la que una vez controlaron. Lo más peligroso para un narcisista no es la confrontación, es la indiferencia. Porque cuando pierden la capacidad de llamar la atención de alguien, pierden la ilusión de ser importantes. Y para alguien cuya identidad depende de ser el centro de la historia, eso es insoportable. Así que no subestimes el poder de la conciencia silenciosa, no pases por alto la fuerza de la quietud. Puede que no parezca dramático, pero es revolucionario, es el comienzo de una nueva historia, una en la que no hay lugar para la manipulación y donde reina la claridad. La frase no es mágica, no necesita hacerlo, porque la verdadera transformación no viene de lo que se dice, sino de quien lo dice. Una persona que ve con claridad, una persona que siente profundamente, una persona que conoce su valor. Ese tipo de presencia es intocable, y ningún control, culpa o manipulación psicológica puede sobrevivir en su presencia. Temen una frase más que a nada en el mundo: no me controlas. No por las palabras en sí, sino por lo que representan. No es una frase fuerte, ni dramática, ni siquiera hace falta decirla en voz alta. Es una señal, un cambio de energía que lo transforma todo.
Porque una vez que alguien comprende de verdad que no necesita reaccionar, explicar, perseguir ni demostrar nada, ocurre algo muy poderoso. El control comienza a romperse. Los narcisistas actúan provocando reacciones emocionales en los demás, así es como ponen a prueba su control. Si consiguen que alguien se defienda, se justifique o discuta, han ganado, no porque tengan razón, sino porque la otra persona les ha dado su energía. Pero cuando alguien deja de reaccionar y se limita a observar, todo el sistema se colapsa. Ese cambio, esa energía tranquila e inquebrantable, les aterroriza, no porque sea violenta, sino porque es inquebrantable. Es como sostener un espejo y negarse a apartar la mirada. El Dr. Joe Dispenza enseña que donde pones tu atención es donde pones tu energía. Y cuando tu atención ya no está dispersa, ya no se centra en complacer, arreglar o sobrevivir, vuelve a ti. Es entonces cuando empiezas a recuperar tu poder, no en teoría, sino biológica, mental y energéticamente. Verás, la mayoría de las personas viven en piloto automático, reaccionan sin darse cuenta. Tu sistema nervioso está atrapado en el modo de supervivencia, interpretando constantemente su entorno como una amenaza. Eso es exactamente lo que quiere alguien manipulador. Cuando te provocan, eres predecible. Y cuando eres predecible, eres fácil de controlar. Pero ¿y si eso cambiara? ¿Y si alguien se volviera tan consciente, tan arraigado en su propia presencia, que dejara de entregar su energía a otra persona cada vez que lo provocaran? Ahí es donde comienza el verdadero miedo para el narcisista, porque la estabilidad emocional es algo que no pueden manipular. Imagina entrar en una situación en la que normalmente habría tensión, acusaciones, culpas, juegos. Pero en lugar de morder el anzuelo, no hay reacción, no hay necesidad de luchar, no hay necesidad de explicar, solo quietud, solo claridad. Esa presencia tranquila envía una señal, ya no me afectas. Es sutil, pero cambia toda la dinámica. Sin la reacción emocional, su influencia comienza a evaporarse. Porque su poder nunca provino de la verdad, sino del control que tenían sobre el estado emocional de alguien. Cuando una persona se mantiene tranquila, centrada y observadora, ese poder se le escapa de las manos. Y por eso la regulación emocional es tan poderosa. No se trata de reprimir las emociones, se trata de ser capaz de sentir todo sin estar controlado por nada. Se trata de responder, no de reaccionar. El Dr. Joe Dispenza suele decir que cuando alguien vive emocionalmente en el pasado, sigue disparando y conectando los mismos patrones en su cerebro y su cuerpo. El pasado se repite una y otra vez. Las mismas discusiones, las mismas crisis, los mismos bucles emocionales. Pero cuando alguien toma conciencia de esos patrones, adquiere la capacidad de romperlos. Ahí es donde comienza la transformación, no tratando de arreglar a la otra persona, sino cambiando lo que está sucediendo internamente. No se trata solo de una cuestión de mentalidad, es fisiológico, el cuerpo se vuelve adicto al caos emocional. Está acostumbrado al estrés, está acostumbrado al drama, está acostumbrado a los altibajos que acompañan a las relaciones tóxicas. Por eso, cuando llega la paz, al principio puede resultar incómodo. Pero esa incomodidad es la puerta de entrada a la curación. Se necesita tiempo para reconfigurar un sistema nervioso que ha sido entrenado para prepararse para el impacto. Pero cada vez que alguien decide hacer una pausa, respirar y observar en lugar de reaccionar, le está enseñando a su cuerpo que está a salvo. Está creando un espacio entre el desencadenante y la respuesta, y en ese espacio recupera su poder. Ese espacio es donde reside la verdad. Los narcisistas no pueden sobrevivir en ese espacio, se nutren de la urgencia, utilizan la confusión, la culpa y la presión para desequilibrar a los demás. Pero la presencia no se puede engañar, ve más allá de la máscara, reconoce la contradicción entre las palabras de alguien y su energía. ¿Alguna vez has sentido que algo no estaba bien, aunque todo sonaba bien? Eso es la intuición, y se hace más fuerte cuando el cuerpo está regulado, cuando el sistema nervioso está en calma. La percepción se agudiza, las mentiras no tienen el mismo efecto, las sonrisas falsas no transmiten seguridad, el encanto no hipnotiza. El hechizo se rompe, no porque el manipulador haya cambiado,
sino porque el observador ha dejado de abandonar sus propias señales internas. Esa frase, no me controlas, no necesita ser gritada, se dice a través de la energía. Es la decisión de dejar de responder al caos con caos, de dejar de bailar en círculos con la disfunción, de dejar de demostrar tu valía a alguien que solo te acepta de forma condicional. La verdadera fuerza no está en gritar los límites, está en vivirlos, está en alejarse del cebo, en hacer una pausa antes de reaccionar. En que el silencio hable más alto que las explicaciones. Cuando el sistema nervioso de alguien es estable, su presencia se convierte en un espejo. Y los espejos son peligrosos para quienes no quieren ver su propio reflejo. Los narcisistas prosperan en espacios donde las personas están demasiado ocupadas tratando de arreglarlos o descifrarlos. Pero cuando alguien deja de intentar comprenderlos y comienza a escuchar su propio cuerpo, la dinámica de poder se invierte. Se acabó el escanear el estado de ánimo, se acabó el ensayar conversaciones, se acabó el poner excusas por el maltrato. Solo claridad, solo paz, solo energía regulada, eso es lo que les da miedo. No la ira, no la confrontación, sino la paz, porque la paz no se puede manipular, no se puede provocar, no necesita explicarse, simplemente es. Y esta es la verdad. Una persona tranquila y centrada es la amenaza más peligrosa para la manipulación emocional. Porque no se conmueven fácilmente, no se dejan provocar fácilmente, ven el juego y no participan en él. La manipulación pierde su control, el control se desvanece. Porque una vez que una persona reconoce que su energía es su responsabilidad y que regularla es su escudo, deja de ceder ese poder a nadie más. Y eso lo cambia todo. Ante este tipo de presencia, un narcisista empieza a perder el control. No porque le hayan desenmascarado, sino porque ya no le alimentan, sus palabras empiezan a sonar vacías, sus tácticas fallan, su encanto se convierte en estática. ¿Por qué? Porque la manipulación no funciona con alguien que no está emocionalmente hambriento. Es difícil controlar a alguien que no está esperando a ser elegido, que no necesita la aprobación externa para sentirse completo. Que no asume la culpa de las heridas de los demás, que no interioriza las proyecciones. Ese es el tipo de poder que no se puede quitar, porque nunca se cedió en primer lugar. Y se construye momento a momento, en el silencio entre los desencadenantes, en la respiración antes de la reacción, en la pausa que dice, esta vez no. No hay necesidad de gritarlo, no hay necesidad de demostrarlo, la energía lo dice todo. Porque alguien que está emocionalmente regulado, centrado y conectado con su propia verdad es alguien que ya no puede ser utilizado. Ya no puede ser provocado, ya no puede ser controlado, se vuelve intocable. No porque luche más, sino porque ha dejado de luchar por completo, ese es el verdadero poder. Y una vez que alguien vive desde ese lugar, no hay vuelta atrás. Hay una razón por la que una simple frase puede sacudir a un narcisista hasta lo más profundo. No porque sea fuerte, no porque sea dramática, sino porque está arraigada en algo que no pueden tocar, la claridad. Y cuando la claridad aparece sin miedo ni emoción, se convierte en algo que no pueden manipular, algo que no pueden controlar. La mayoría de la gente cree que la única forma de lidiar con un narcisista es discutir más alto, defenderse con más fuerza o demostrar su punto de vista con aún más pruebas. Pero los narcisistas prosperan en ese tipo de caos, se alimentan de la energía emocional. Cuanto más reactiva se vuelve una persona, más control gana el narcisista. Distorsionan, proyectan, confunden, no por accidente, sino a propósito. Y por eso la frase veo lo que estás haciendo y ya no va a funcionar les afecta como ninguna otra. Porque no invita a la pelea, no pide nada, simplemente hace algo innegable. Hay conciencia y hay distancia, esa combinación lo cambia todo. Los narcisistas operan como ilusionistas, crean historias, manipulan la percepción y construyen personalidades completas que parecen convincentes en la superficie. Pero no les interesa la verdad, les interesa el control, y para mantener ese control dependen de una cosa, tu confusión. Si pueden mantenerte adivinando, dudando, explicando, defendiéndote o incluso disculpándote, ganan. Mantienen el foco de atención lejos de ellos y sobre ti. Pero la verdad,
Cuando se dice con calma y certeza, perturba su sistema, no es necesario gritarla ni dramatizarla, solo tiene que ser real. Eso es lo que la hace poderosa. El Dr. Joe Dispenza dice, cuando cambias tu energía, cambias tu vida. Y nada cambia la energía de forma más radical que la conciencia, no las explosiones emocionales, no las exigencias de responsabilidad, solo el reconocimiento puro de lo que está sucediendo sin titubear. Eso es lo que rompe el hechizo. Los narcisistas esperan reacciones emocionales, esperan discusiones, esperan lágrimas, porque eso les da un papel que desempeñar. Tal vez sea el de víctima, tal vez sea el de salvador, quizás sea el superior, en cualquier caso, les mantiene en el centro de la experiencia. Pero cuando la respuesta es tranquila y clara, no hay drama al que aferrarse, no hay escena que robar, no hay papel que interpretar. Imagina a un actor de teatro esperando una señal que nunca llega. Eso es lo que se siente cuando un narcisista se encuentra con la quietud y la verdad. Se quedan ahí, de pie, con su traje, sin líneas, sin público y sin poder. Esto no significa permanecer en silencio para siempre. Significa aprender a hablar desde un lugar diferente, un lugar más allá de la necesidad de validación. Porque el verdadero poder no proviene de demostrar nada, proviene de saber. Y cuando alguien sabe, no necesita gritar, no necesita discutir, simplemente se vuelve inquebrantable. Lo que hace que esa frase sea tan devastadora, veo lo que estás haciendo y ya no va a funcionar, es que refleja un cambio profundo. No es una actuación, no es una táctica, es el resultado de un trabajo interno. Viene de haber visto los patrones tantas veces que la ilusión ya no se sostiene, el hechizo se ha roto. Ese tipo de claridad solo se consigue cuando alguien deja de necesitar que el narcisista esté de acuerdo con su verdad. Cuando dejan de esperar que se responsabilicen, cuando dejan de esperar un cambio, ese es el momento en que el juego termina. No con rabia, sino con liberación. Piensa en una persona a la que han engañado para que camine en círculos en la niebla una y otra vez. Al principio parece interminable, desorientador, como si no hubiera salida. Pero entonces la niebla se disipa, ve claramente el bucle, y una vez que lo ve, no necesita gritar, simplemente sale del camino. Eso es lo que representa esta frase, un paso fuera del camino, y los narcisistas no temen la confrontación, temen la desconexión. Temen la versión de alguien que ya no reacciona, que ya no discute, que ya no desempeña el papel que una vez le asignaron. Temen a quien ve, porque una vez que alguien ve con claridad, deja de participar, deja de perseguir, deja de dudar de sí mismo. Y deja de entregar su energía emocional como si fuera dinero. Eso es lo que rompe el ciclo. La verdad es que los narcisistas no tienen poder real, lo toman prestado de la confusión, del caos, de viejas heridas. Pero en el momento en que se corta esa fuente de poder, su ilusión se derrumba. Pueden reaccionar con violencia, pueden actuar confundidos o traicionados, pero debajo de todo eso hay pánico. Porque su control nunca se basó en la fuerza, sino en humo y espejos, la claridad lo atraviesa todo. Y aquí es donde la ciencia se une con el espíritu. El Dr. Joe Dispenza enseña que el cerebro se forma a partir de experiencias repetidas. Cuanto más se involucra a alguien en un ciclo tóxico, más se programa su cerebro para esperarlo. Pero cuando alguien sale de ese ciclo, cuando observa en lugar de involucrarse, literalmente comienza a reconfigurar su cerebro. Se forman nuevas vías neuronales, los viejos desencadenantes emocionales pierden su carga. Así es como se ve la transformación a nivel biológico, no es solo una curación emocional, es una evolución neurológica. Por eso esta frase es mucho más dan palabras, es un cambio energético, una decisión, un límite que no se establece con ira, sino con sabiduría. Dice, no voy a dar más explicaciones, no voy a cuestionar lo que sé, no voy a darte la reacción que esperas. Dice, he dejado de necesitar que me veas, porque por fin me veo a mí mismo. Y eso es lo que los narcisistas no pueden soportar, porque todo su juego depende de que la otra persona no sepa quiénes son. De que permanezcan desconectados de su verdad, pero una vez que se restablece esa conexión, el narcisista no tiene nada más que utilizar. Este tipo de claridad no tiene que ver con tener razón, no se trata de venganza,
se trata de alineación. Se trata de arraigarse tanto en la realidad que las ilusiones ya no puedan alcanzarte. Y eso se refleja en la vida real. La persona que solía andar con pies de plomo empieza a moverse con confianza. La que solía dar explicaciones excesivas se vuelve callada y firme. La que seguía dando oportunidades deja de responder a los mensajes. No con amargura, sino con paz. Esta paz es lo que sacude a un narcisista, porque no está acostumbrado a ella. Está acostumbrado a las luchas de poder, al caos, a los altibajos emocionales. La paz elimina todo eso, nivela el campo de juego, les quita el protagonismo y lo devuelve a la verdad. Puede que intenten provocar, puede que intenten hacerte sentir culpable, bombardearte con amor o desaparecer en silencio. Pero ya no importa, porque cuando esa frase se dice con claridad, veo lo que estás haciendo y ya no va a funcionar, transmite algo que no pueden fingir, finalidad. No la que proviene de las amenazas, sino la que proviene de la libertad. Esperan que las puertas permanezcan abiertas, aunque sea un poco, esperan volver a colarse por alguna rendija a través de la amabilidad, la nostalgia o la inseguridad. Pero esta frase cierra esa puerta para siempre, y no se trata de castigar a nadie, no se trata de jugar. Se trata de sanar, de elegir la paz sobre el caos, el discernimiento sobre la confusión. Cuando alguien dice ya no va a funcionar, está diciendo, ya no participo en tu actuación, ya no soy un personaje de tu historia, me he convertido en el autor de la mía. Y eso es lo más aterrador que puede oír un narcisista, no porque le haga daño, sino porque revela la verdad que ha pasado tanto tiempo ocultando. Que su poder solo funcionaba mientras alguien creía en él, ahora esa creencia ha desaparecido, y la creencia lo es todo. Así que la próxima vez que un narcisista intente provocarte, incitarte o tergiversar la realidad, no hay necesidad de igualar su energía. No hay necesidad de demostrar, defender o suplicar para que te vean, solo di la verdad con calma y convicción. Solo di las palabras que resuenan más fuerte que cualquier grito, veo lo que estás haciendo y ya no va a funcionar. No con ira, no con miedo, sino con el tipo de fuerza que proviene de despertar. Y una vez que alguien despierta, no hay vuelta atrás, porque una vez que alguien recupera su claridad, no solo pone fin a un ciclo tóxico, sino que crea una realidad completamente nueva, una en la que la paz es normal, la verdad es constante y la manipulación no tiene cabida. Y esa es una vida que ningún narcisista puede tocar. Si este mensaje te ha llegado al corazón, no olvides darle a me gusta y suscribirte para recibir más recordatorios poderosos como este. Y aquí va una pregunta para ti. ¿Cuál es el momento en el que decir la verdad lo cambió todo? Compártelo en los comentarios a continuación. Tu historia podría inspirar a otra persona a recuperar también su poder.